Buen día, buenas tardes a todos los que miran este video. Es un catequesis sobre el sacramento de bautismo. Y empezamos con una oración muy antigua al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tú que en la diversidad de las lenguas humanas reúnes a los pueblos en la única fe. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con el don del Espíritu Santo conduces a los creyentes a la plena luz de la verdad, concédenos el gustar en tu Espíritu la verdadera sabiduría y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este video quiero hablar más que todo sobre el sentido, el significado del sacramento del bautismo. La mayoría de los que van a mirar ese video son los padres, los padrinos, de los que van a ser bautizados en nuestra parroquia Madre de Misericordia, aquí en Avellaneda. Comenzamos con una pregunta sencilla, que es, ¿qué quiere decir la palabra bautismo? Es una palabra en griego que quiere decir sumergir, más que todo sumergir en agua. Y en el rito más antiguo del bautismo, la persona, el bautizado, fue sumergida 3 veces en el agua, como símbolo de la muerte de Cristo, quien fue sepultado, muerto por 3 días entre Viernes Santo y el Domingo de Pascua, y resucitó a la vida nueva. Y en esta acción se resume todo el sentido, todo el significado de este sacramento. ¿Por qué? Porque el agua también tiene un doble sentido, en el buen sentido. El agua y da vida. Por ejemplo, todos necesitamos agua. Aquí en Argentina se necesita el agua para la yerba mate. Y también el agua mata. Es decir, cuando hay diluvios, esto puede destruir a casas, destruir a terrenos y matar la vida. Por esto, el agua en el bautismo tiene ese sentido de morir con Cristo y resucitar con Cristo a una vida nueva. Y esto es la explicación más profunda de lo que es el bautismo, porque como sacramento es un símbolo. Quiere decir que es algo que nos hace referir a algo más allá de lo que hacemos en la ceremonia misma. Porque si el bautismo solo es un rito humano, entonces no hace nada más que simplemente una celebración humana, pero el sacramento, creemos, tiene la fuerza de Dios, tiene el poder del Espíritu Santo para hacer un cambio en nuestras vidas, un cambio que dura hacia la eternidad, no simplemente durante la ceremonia. Y por esto quiero hablar en este video sobre ese significado y sentido del bautismo, porque la ceremonia solo dura 30 minutos, 45 minutos, pero el sello del bautismo dura para toda la eternidad. Por esto es algo bien importante para comprender, porque es importante para vivir esta realidad. Entonces, vuelvo a esto. Bautismo es sumergirse en el agua, que quiere decir el Espíritu Santo, quien nos hace morir al pecado y resucitar a una vida nueva con Jesús. Y eso es como la primera pregunta que hago a ustedes y también hago a mí mismo cuando pienso en mi propio bautismo y cómo vivir mi bautismo cada día mejor, que es, me comprometo de verdad de morir al pecado. Porque el bautismo, más allá de una ceremonia, más allá de que es una forma de protección de Dios, primero es lo que queremos nosotros decir, que si nos comprometemos, morir al pecado.
Doy un ejemplo que he dado a veces antes en unas homilías sobre el bautismo y sobre la cuaresma. En miércoles de ceniza, nosotros decidimos dejar unas cosas para la cuaresma, chocolate, dulces, lo que sea, como penitencia. Y después en la Pascua, muchas veces tomamos todo el chocolate que no habíamos comido y comemos todo en un día. Eso no es una imagen buena de morir al pecado, porque eso solo hace que tenemos una demora, es decir, que esperamos para volver a lo que teníamos antes. Morir al pecado quiere decir que de verdad dejamos al lado para siempre el pecado que teníamos antes. Y eso es lo difícil, porque todos nosotros conocemos a nosotros mismos como pecadores, que como adictos volvemos al pecado, volvemos, y aun cuando decimos que de verdad queremos dejar un pecado, un vicio, volvemos y volvemos. Y por esto cada año la cuaresma es un tiempo de la renovación de nuestro bautismo. Es una preparación para la vigilia pascual donde leemos en las lecturas sobre el bautismo, donde también bautizamos a los catecúmenos y nosotros los bautizados renovamos nuestro compromiso bautismal. Entonces, en preparación para el bautismo de su hijo, es importante pensar primero en nuestro propio bautismo. ¿Dónde está mi pecado? ¿Dónde necesito morir al pecado? Y no solo refiere al pecado en el sentido común de que, sí hago unas cosas malas. ¿Qué es el pecado? El pecado es donde no vivo en unión con Dios. Dios no es parte de mi vida a veces, ¿no? Cuando cometo el pecado. Puede ser que creo en Dios en mi mente, que sí quiero que mis familiares, mis niños, no hablo como padre, ¿no? que sean bautizados, pero muchas veces Dios no entra en todos los detalles de nuestra vida. Y donde Dios no está, donde no queremos a Dios en nuestras vidas, ahí es el pecado. ¿Y cómo se manifiesta el pecado? A través de todas las obras de la carne, como identifica San Pablo en sus cartas. Es decir, matar a la gente, criticar, celos, envidia, robo, mentiras, lujuria, corrupción, todo. Hay tantos tipos de pecado, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados. Aún yo como sacerdote, yo voy a la confesión, que es un sacramento que me permite renovar esta gracia bautismal, ¿no? Ninguno de nosotros podemos decir, no soy tan pecador. La Biblia dice, San Juan en su primera carta dice que si nosotros decimos no tengo pecado, hacemos a Dios un mentiroso, porque Él vino al mundo para morir por los pecadores, quienes somos nosotros, ¿no? Y si decimos que no soy tan malo, no soy tan pecador, eso no es la verdad, porque Jesús murió, porque nuestros pecados son severos, son graves, son reales, ¿no? Entonces no debemos justificarnos, porque Jesús nos justifica, pero Él justifica a los pecadores que se admiten, se confiesan como pecadores. Por esto, para celebrar dignamente la ceremonia del bautismo, exhorto a los padres que confiesen sus pecados, que visiten, que se aprovechen del sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque en el bautismo el Espíritu Santo lava el pecado original y lava todos los pecados actuales para que el recién bautizado se quede completamente limpio de todo pecado. Pero sabemos que en la realidad nosotros los bautizados no vivimos sin pecado cada día. Puede ser que después del bautismo eso fue el efecto, pero cada día nos manchamos con más pecados. ¿Y qué pasa? En la confesión el Señor perdona nuestros pecados, ¿no? Todos, para que seamos limpios otra vez como fuimos limpios en el bautismo. Y una imagen de esto es la vestidura blanca que el niño lleva en el bautismo, que es un símbolo de la pureza, de la limpieza del corazón, ¿no? Porque el agua, además de significar la vida, la muerte, también significa esta capacidad de lavar, de limpiar, ¿no?
El Espíritu Santo nos hace morir al pecado, nos limpia de todo pecado. Y esta vestidura blanca es un símbolo visible del corazón, completamente limpio de toda mancha, ¿no? Porque el pecado es como, una imagen del pecado es como la mancha, ¿no? En la ropa. Pero ¿qué pasa? Yo cuando tengo este color de vestidura no se ve las manchas, pero una vestidura blanca, cuando yo tengo mis remeras blancas y estoy comiendo, bueno, se manchan cada vez, porque estoy comiendo y se explota algo y me quedo con manchas rojas de salsa, lo que sea. Y después ¿qué tengo que hacer? Tengo que lavar la vestidura, tengo que lavar la ropa de vuelta en la máquina para quitar la mancha. Y nosotros también debemos lavar nuestros corazones con el sacramento de la confesión. Entendemos que necesitamos lavar la ropa. Eso es algo normal, ¿no? También que nos bañamos cada día, cada 2 días, ¿no? Porque no queremos tener un olor, ¿no? Que hace que los demás se alejen de nosotros. Nos bañamos cada día porque entendemos que necesitamos limpiarnos. Pero a veces no tanto queremos limpiarnos espiritualmente, ¿no? Pero para el bautismo estamos diciendo a Dios, sí, quiero morir al pecado. Y por eso la confesión del pecado es importante a un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote en el nombre de Dios puede perdonar los pecados. Sí podemos en nuestra oración privada decir perdón y pedir perdón de Dios. Pero nuestro pecado no solo se dirige a Dios, hemos pecado contra los demás. Porque cada uno de nuestros pecados, aun el pecado más privado, hiere a la iglesia y hiere a nuestros prójimos. Y Jesús mismo, en Juan 20, dio el poder de perdonar los pecados a los apóstoles el día de la Pascua. Y son los sacerdotes que pueden absolver del pecado. Por eso exhorto que hagan un examen de conciencia, que yo sé que no es fácil. Es difícil ir a la confesión, da vergüenza, es a veces humillante admitir tantas cosas que hemos hecho, pero yo diría esto, sería raro el momento de la ceremonia que el niño se queda completamente limpio, blanco, ¿no? Libre de toda mancha, mientras los papás estén completamente manchados, o los padrinos también, ¿no? Sería raro. Y después, ¿qué pasa? Si los padres están manchados, el niño se va a manchar rápidamente y después el bautismo no sirve para nada, porque el bautismo no es algo mágico. No sirve siempre y de todos modos, aun si estamos en pecado. El bautismo es como la ropa blanca. Hay que preservarla blanco, hay que preservarla sin mancha. Y esto exige cuidado, ¿no? Eso exige protección y de lavar, ¿no? Entonces, es posible pedir la confesión. Aquí en nuestra parroquia se puede comunicar conmigo. Tiene mi número de WhatsApp en Facebook para que podamos organizar un momento de la confesión. Y en mi vida siempre me trae la paz confesarme, porque me llena del Espíritu Santo, me llena del amor de Dios, porque de verdad el pecado promete la felicidad, promete que todo va a estar bien, que vas a sentirte feliz si hagas ese pecado, pero no, es una promesa que nunca se cumple. Y de verdad el pecado que trae división, discordia, trae tristeza, depresión. Y por eso el efecto último del pecado es el infierno, no donde Dios me pone. El infierno es donde yo me pongo por mi propio pecado. Porque el pecado es el infierno, es escoger este vacío, ese vacío donde no hay Dios, y donde no hay Dios no hay nada de bueno. Porque Dios es la fuente de todo lo que es bueno, de todo lo que nos gusta, de todo lo que es bello y verdadero. Eso todo viene de Dios. Entonces, si quitamos todo eso de nuestra vida, no queda nada. Todo solo un vacío, una soledad, un abandono total. Y eso es el infierno. Y Dios no quiere esto para nosotros. Y no debemos ya vivir en parte en ese infierno ya en la vida. El Señor, a través del bautismo, quiere que vivamos ya en su gracia, ya participando de su amor, ya viviendo en la luz, ¿no? Y no debemos mezclar los dos juntos. Pero como pecadores eso es lo que hacemos, ¿no? Vivimos con esa vestidura blanca, pero bien manchado. Y el Señor dice, no hay que vivir así.
No hay que vivir con una división en el corazón. Puedes vivir ya feliz. Puedes ya disfrutar del gozo, de la paz que los santos tienen en el cielo, que Jesús mismo nos ofrece a través de nuestro bautismo. Entonces, otra vez repito, identifiquen sus pecados, que confiesen sus pecados, y eso hará mucho más fructífero el bautismo para su niño, para que toda la familia quede y participe en esta gracia de Dios. Y doy otro ejemplo. Siempre me gustan los ejemplos, ¿no? Sobre la confesión. Estamos en tiempo de pandemia, ¿no? Y nosotros entendemos de que si alguien está enfermo, si tiene síntomas de COVID, se pone en cuarentena, va al médico si los síntomas se ponen severos. ¿Para qué? Porque sabe de que si siguen los síntomas puede morir. Por eso se preocupa mucho ese asunto de nuestra salud del cuerpo. Pero sabemos que no debemos demorar, que no debemos decir, en un mes voy al médico. No, si uno va al médico después de un mes de tener COVID, ya va a tener mucho daño en el cuerpo. Y lo mismo, en la vida espiritual, si ya estamos enfermos espiritualmente, no debemos decir, en un mes, en años, o he escuchado también, cuando me muero voy a confesar. No sabemos que va a tener la gracia de confesarnos, porque muchas veces la gente se muere inesperadamente, de accidentes, de cosas que no habían pensado antes. Pero tampoco, no tenemos esa actitud cuando hablamos de la salud del cuerpo, ¿no? Tampoco debemos tener esa actitud si hablamos de salud del corazón, de nuestra alma, ¿no? Debemos preocuparnos más por nuestra salud, nuestra salvación de nuestra alma, ¿no? Que simplemente la salud del cuerpo, aunque esto también es importante. Entonces, esto de comprometerse, de morir al pecado, exige todo un estilo de vida. Y no solo de quitar de la vida el vicio, el pecado. Claro que esto sí, ¿no? Como en el jardín hay que arrancar, ¿no? El shusho, así se dice, creo, ¿no? Las plantas que no deben estar ahí. ¿Para qué? Para que las plantas que habíamos plantado a propósito puedan crecer, ¿no? Y he usado muchas veces en mis reuniones personales con los padres esa idea de la semilla para describir el bautismo. El bautismo es la semilla de la vida de Dios, es la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero la semilla misma no se brota por sí mismo, ¿no? Necesita muchas condiciones. Primero hay que arrancar todo ese shusho de la tierra, porque si ya están todas las plantas que no deben estar ahí y pongo una semilla, no va a crecer. Por eso el primer paso es quitar todo el pecado, es preparar el terreno, sacar todo el shusho que no debe estar. Esto es renunciar al pecado, hacer ese examen de conciencia, confesar los pecados. Y ahí tiene la tierra ya preparada, ¿no? Y por eso digo, los padres tienen que hacer esto porque el niño, que todavía no puede decidir por sí mismo, depende totalmente de los padres. Y si los padres tienen ese shusho, no va a poder crear un ambiente donde esa semilla del bautismo pueda crecer por el niño, la niña. Entonces, eso es el primer paso, quitar, arrancar. Pero después, el primer paso es poner esta semilla. Esa es la ceremonia misma del sacramento del bautismo. Eso es el privilegio que yo tengo de bautizar, de introducir esa semilla de la vida divina, de la vida de gracia de Dios. Y la palabra gracia en latín quiere decir simplemente el don, el favor de Dios hacia nosotros. Quiere decir que Dios nos mira con bondad, nos mira con amor. Él, sabiendo que somos pecadores, nos ama y tiene misericordia de nosotros, y por eso quiere quitar esa enfermedad del pecado de nuestra vida para que podamos vivir de verdad, como Jesús dice en el Evangelio de San Juan, Juan 10:10. He venido para que tengan vida en abundancia. A veces personas tienen esa idea de que la iglesia, Jesús, quiere imponer muchas reglas, que la vida tiene que ser estricta, no podemos tener tanto gozo, disfrutar la vida. No, eso es la imagen incorrecta. Y aun si a veces encontramos tales cristianos, eso no es lo que Jesús dice.
Jesús viene para compartir con nosotros la vida en abundancia. Y ese shusho quita lo que es necesario para que podamos disfrutar de la vida. Entonces yo pongo esta semilla en hacer el sacramento del bautismo, pero después, ¿qué pasa? Pongo esa semilla en la tierra y tiene que brotar. Y eso exige que los padres riegan la tierra con el agua. Y otra vez agua. Agua que es símbolo del Espíritu Santo. Él que da vida. En el credo niceno que profesamos en los domingos, decimos que Él es el Señor y dador de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo la semilla, pero los padres tienen que regar. Y no una vez, ni una vez al año, ni de vez en cuando, porque si esto pasa, se va a morir la planta. Hay plantas que necesitan agua cada 2 días y dependiendo del día y de la temporada del año necesitan a veces cada día. Por ejemplo, aquí en Avellaneda, en el verano se necesita el agua cada día afuera a causa del calor y el sol que tiene una intensidad inmensa en el verano. Y lo mismo, los padres necesitan regar cada día esta semilla. ¿Cómo? A través de su oración, y especialmente los padrinos que tienen un ministerio en la iglesia. Yo había leído, si ustedes están interesados en leer un poco sobre el bautismo, se puede leer en el Catecismo de la Iglesia Católica. También puede encontrar esto en internet, en la página del Vaticano. Y ahí dice que ser padrino es un ministerio de verdad en la iglesia. Es una responsabilidad. Y es algo que tenemos que tomar en serio, porque al fin de nuestra vida el Señor nos va a juzgar y nos va a preguntar, ¿cómo hiciste con tu cargo de ser padrino? Yo también soy padrino, ¿no? Y yo rezo a propósito en mis rosarios por ellos. Y los padrinos necesitan proveer no solo la oración, pero el testimonio de una vida, según la vida de gracia que hemos recibido en el bautismo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Si hemos muerto el pecado y la muerte no permite que volvamos después a la vida, ¿no? Jesús no volvió a la vida que tenía antes de morir, Él resucitó a una vida, dice San Pablo, donde no hay pecado, donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento. Lo mismo, en el bautismo comprometemos a morir el pecado, para no volver al pecado, sino vivir una vida nueva donde no hay pecado. Entonces, primero, la vida de gracia necesita la oración. La oración es la fuente de toda gracia. La oración que es cuando el Espíritu Santo hace abrir mi corazón hacia esa vida divina que fluye del corazón de Jesús y que viene del Padre para nosotros, ¿no? Y si mi corazón no está abierto, puede estar que está lloviendo, que el agua fluye, pero no entra a mi corazón porque no doy tiempo a la oración. ¿Y de qué tipo de oración estoy hablando? El rosario, por ejemplo, leer la Biblia, leer la palabra de Dios, 15 minutos, algo así, 30 minutos. Y también meditación, de leer, por ejemplo, las lecturas de la misa y hacer meditación, es decir, pensar, ¿qué quiere decir Dios a mí a través de su palabra hoy? 15 minutos de silencio, no es demasiado. A veces la gente dice, pero bueno, estoy demasiado ocupado. Eso no creo, porque tenemos tiempo para lo que queremos hacer. Es decir, siempre arreglamos nuestro tiempo según nuestras prioridades. Si mi prioridad es fútbol, por ejemplo, voy a encontrar tiempo para fútbol, para mirar. Si mi prioridad es Dios, voy a encontrar tiempo para rezar. Y eso no digo para echar culpa, pero a veces nosotros hacemos excusas, pero en realidad es una racionalización de que no me importa tanto el Señor, ¿no? Y esto es el problema con lo que pasa con el bautismo hoy en general en la iglesia, al menos en Argentina, que la gente pide por el sacramento de bautismo, pide por esta semilla, pero ¿qué pasa después? No están interesados en el compromiso del bautismo, no cuidan la semilla del bautismo. ¿Por qué? Porque no están interesados de verdad en Dios.
Están interesados en un sacramento porque es cultural, porque es lo que hacemos, pero no están interesados de verdad en el Señor. Pero nosotros entendemos de que si pedimos algo de alguien, pero no estamos interesados en la persona, es como usar la persona por lo que queremos nosotros. Y cuando alguien nos usa, nunca sentimos bien después de esto, porque entendemos que esa persona no está interesada en mí, simplemente quiere usar lo que tengo. Eso no es una amistad, eso es como un negocio. Y el Señor, a través del bautismo, nos hace sus hijos. Es decir, no solo somos amigos, ni somos sus servidores, somos sus hijos. Y Él quiere formar un vínculo con nosotros. Somos de mucho precio, mucho valor para Él. Él murió por nosotros. Es decir, Él valora a nosotros mucho. Él dio todo por nosotros. Y a veces nosotros no hacemos caso a Él porque ir a misa es irrelevante, tenemos otras cosas, otros intereses, otros asuntos que ocupan nuestro tiempo y atención. Pero al fin de nuestra vida todos vamos a pedir que el Señor abra las puertas del cielo para nosotros, ¿no? Y esto no es como son las cosas, ¿no? Porque somos familia, la familia de Dios a través del bautismo. Y el Señor quiere conocernos ya ahora, y a través del bautismo nos comprometemos a vivir ya ahora como su familia. Y como digo, regar esta semilla involucra oración, que es pasar tiempo con Dios. Decir, Dios, estoy interesado en ti porque te amo. No solo quiero cosas de ti, quiero a ti. Tú me interesas, punto final. No tengo simplemente algo que necesito de ti, porque muchas de nuestras oraciones, ¿cuáles son? Necesito esto y por favor haz esto y otro. Es decir, tenemos muchos pedidos a Él, pero al fin solo queremos que Él nos dé algo y después dejamos a Él al lado y seguimos con nuestra vida. Pero uno no puede simplemente hacer eso si conoce de verdad a Jesús. Y por eso en la iglesia primitiva el bautismo no fue el primer paso. Muchas veces hoy, por ejemplo, lo repito otra vez, aquí en Argentina, es como el primer paso pedir por el bautismo, pero en la iglesia primitiva, cuando hubo el bautismo de adultos, con toda la familia, incluso los niños, el bautismo fue después de años de preparación. ¿Por qué? Porque es un compromiso serio. Es decir, nosotros recibimos el pedido del bautismo. Es bueno que la gente pida. Estoy feliz que todos pidan por el bautismo, pero la iglesia también tiene un pedido, que los que van a ser bautizados vivan ese bautismo. Y por eso hubo todo un catecumenato de años de leer la palabra de Dios, de ajustar la vida, toda la vida al Evangelio, para que al momento de ser bautizado, las personas de verdad ya son cristianos. Y no solo porque han recibido un sacramento, pero han recibido el sacramento y viven como Jesús nos enseña en el Evangelio. Y participan de la vida de la iglesia. Y por esto, el sacramento del bautismo no solo es un sacramento que nos hace partes de la familia de Dios, es decir, como hijo de Dios, hace parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Y por eso no es suficiente solo que los padres riegan la tierra de esta semilla. Es necesario todos sus sacramentos, es decir, toda la vida sacramental de la iglesia. Los padres necesitan el apoyo de la comunidad parroquial, ¿no? De visitar al Señor en el sacramento de la Eucaristía, ir los domingos a la Eucaristía, de vivir en el sacramento de matrimonio. ¿Y por qué? Eso también es un asunto importante. Primero, muchas personas piden por el bautismo, pero no van al sacramento de la Eucaristía, lo que manifiesta una cierta falta de entender qué es el bautismo. El bautismo es una amistad con Jesús, pero si no voy a visitarlo cada semana, estoy diciendo a un lado que quiero ser amigo, pero al otro lado que no me interesa, ¿no? ¿Y qué es la diferencia, por ejemplo, en rezar en la casa, lo que es bueno, y ir al templo los domingos para estar con Jesús en la misa?
Es la diferencia, por ejemplo, entre esto y estar en vivo con una persona, ¿no? Estamos en ese tiempo de pandemia y ¿qué diferencia hay? Es una diferencia grande entre estar con una persona tomando mate, justo tengo el mío, ¿no? Tomando mate en persona y estar detrás de una pantalla de computadora por Zoom hablando con alguien. Es diferente. Y en la misa estamos en la presencia misma de Jesús. Y nada puede reemplazar esto, como nada puede reemplazar estar en persona tomando mate con alguien, ¿no? Nadie puede reemplazar. Es bueno hablar por Zoom, pero es muy diferente. Y lo mismo, ¿no? Debemos ir a misa, no porque la iglesia dice que tiene que ir, o porque yo digo tiene que ir. Si uno conoce a Jesús, si uno entiende qué dulce es su amor, qué diferente, qué mejor es la vida con Jesús, ¿por qué no ir a la misa? Y además, si Jesús ha muerto por nosotros, si Él nos ha dado todo, todo, entonces, ¿por qué nosotros no podemos dar una hora a Él? ¿No? Si Él nos ha dado la vida, el tiempo, la salud, familia, dinero, todo, ¿por qué no podemos devolver una hora para estar con Él, para agradecerle y recibirlo en nuestros corazones? Yo sé que quizás muchos van a decir que no pueden comulgar, pero por eso podemos confesar. Y a veces también van a decir, pero bueno, y ahora vamos al sacramento del matrimonio. A veces van a decir, pero no viven el sacramento del matrimonio. Bueno, a veces, ¿qué pasa? Nosotros como toleramos el pecado, toleramos situaciones que están fuera de la voluntad de Dios, nos acostumbramos a vivir así. Porque muchas razones, ¿no? Y también es difícil, la conversión es difícil dejar el pecado al lado, ¿no? Porque exige cambios reales, no solo que pensamos cosas, pero la conversión exige un cambio real en la vida. Y sobre el matrimonio, la iglesia sí enseña que es necesario el sacramento de matrimonio. ¿Por qué? Porque todos somos débiles y ser leal a una persona hasta la muerte es algo sobrenatural. Es un amor no solo humano, sino divino. Y en el sacramento el Señor bendice el amor humano, lo santifica, lo fortalece, para que pueda ser fuente de gracia para los esposos y para los niños. Y cuando los padres no viven en ese sacramento, es decir, sí, todavía está bien el amor entre ellos, pero no ha recibido esta bendición. Es decir, no viven esta luz que de verdad no se puede poner solo en palabras, pero hace una diferencia, ¿no? Y como es importante para mí que yo tenga un sacramento de ordenación, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, ponerme en el confesionario sin haber recibido el sacramento de la ordenación sacerdotal. Lo mismo los padres, ¿no? Es necesario para mí recibir un sacramento para ejercer mi ministerio, mi responsabilidad en la iglesia. También es necesario para los padres recibir el sacramento del matrimonio. ¿Para qué? Para que puedan ser portadores de la gracia de Dios para sus niños, entre ellos, ¿no? Es parte de esta agua. Porque ¿a qué refiero? Es toda una vida de gracia, ¿no? No simplemente una cosa, otra cosa. Ser cristiano, ser bautizado, quiere decir, quiero vivir en la gracia de Dios en todas partes de mi vida, en todas, ¿no? Por eso digo, el bautismo es algo muy serio. Es la cosa más seria de toda nuestra vida. Y al fin de nuestra vida será la cosa más importante. Porque será el contenido de nuestro juicio. El Señor nos preguntará cómo hemos vivido el bautismo. Eso será el juicio que hará de nosotros al fin de nuestra vida. Y no podemos simplemente tener excusas al día final, ¿no? Por eso el Señor nos da ahora el tiempo de la conversión. Y yo sé que hay un montón de excusas, razones para no estar casados y todo, pero al fin del día no tenemos excusas frente de Dios. El Señor sabe de lo que somos capaces y sabe también nuestra debilidad. Pero ni nuestra debilidad es una excusa porque Él provee su gracia para nuestra debilidad. Y yo, de parte de la parroquia, extiendo la mano a los que quieren o están interesados o tienen la pregunta de estar casados en la iglesia. Y no condeno a nadie, pero sí
exhorto que se aprovechen de la generosidad de Dios. Porque ¿qué pasa? Hay muchos que viven fuera de la gracia de Dios, que viven fuera del sacramento matrimonio, y no es que tiene que ser así. El Señor es bondadoso, es muy generoso en su gracia. Entonces es como vivir en el desierto cuando está lloviendo por todos lados. Podemos vivir en el bosque donde todo es verde, pero muchas veces vivimos en el desierto sin su gracia y no es necesario esto. El Señor quiere compartir en abundancia toda su gracia. Entonces les invito, si tengan un anhelo, si tengan una pregunta para el matrimonio, si el Señor toca su corazón, estamos dispuestos a ayudar, porque es un sacramento lindo, hermoso. Es una manera de servir a Jesús, de vivir su propia vocación, porque el matrimonio, de ser padres, de ser esposos, también es una vocación. A veces la gente piensa más que como sacerdotes, yo tengo la vocación, ¿no? El Señor llama a todos, también los laicos. Todos tienen una vocación porque Jesús llama a todos. Si son bautizados, el Señor los ha llamado a una vocación específica, ¿no? Y el matrimonio es un modo de servir a Jesús, ¿no? Jesús está en el centro de todo ese proceso, ¿no? Ser bautizado quiere decir que estoy comprometido con la persona de Jesús, con su palabra, de que Él sea mi maestro, de vivir según su enseñanza, de ser su discípulo, su testigo, ¿no? Vuelvo ahora, porque es toda la imagen de la lluvia, ¿no? La lluvia como la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Exige toda la vida sacramental de la Iglesia, exige una vida de oración, exige de vivir en la comunidad de la Iglesia y no vivir aparte, porque especialmente en ese tiempo donde la cultura se va en contra de los valores cristianos, se va en contra del Evangelio de Cristo, es demasiado difícil a solas vivir el Evangelio. Necesitamos el apoyo no solo de la familia, sino de todo el pueblo cristiano, de los sacramentos de la Iglesia que proveen esta fuerza de Dios, ese poder del Espíritu Santo, para que seamos fieles a lo que juramos, fieles a lo que comprometemos en un bautismo, de rechazar el pecado y vivir según nuestra fe. Entonces, regamos esa semilla para que pueda brotar. Pero después, ¿qué pasa? Todavía necesita el sol, necesita que cuidemos esa semilla, que podemos la semilla, para que no solo crezca, sino que florezca y produzca mucho fruto. Así dice Jesús, quiere que produzcamos mucho fruto y ese fruto sea duradero. Por eso digo que el bautismo es todo un proyecto. Y a veces nosotros no entendemos lo que decimos en el bautismo. Es una ceremonia linda, pero es muy fácil la ceremonia, es muy difícil vivir el sentido del bautismo. Por eso el agua también quiere decir una vida nueva, de verdad nueva, diferente de lo que habíamos tenido antes. Esa es la otra pregunta. ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Cómo podemos confesarlos? ¿Y cómo podemos vivir una vida diferente? Y una palabra que para mí es bien importante para esta vida nueva como hijos de Dios es la palabra de discípulo. En griego la palabra quiere decir estudiante, alumno. Nosotros aquí en Madre Misericordia tenemos nuestra escuela y colegio. Bueno, ahí tenemos muchos alumnos que pasan no sé cuántas horas en su niñez o adolescencia escuchando a sus maestros, ojalá escuchándolos. Y bueno, si nosotros tenemos que aprender tanto para estar preparados por esta vida terrenal, ¿no? De tener una carrera, un trabajo, ¿cuánto más necesitamos para entrar a la vida divina, que no tiene fin, ¿no? Esa vida aquí se termina con la muerte. Pero nosotros como discípulos debemos ser alumnos de Jesús. Él es nuestro maestro. Por eso exige leer la palabra, aprender de la fe. Y eso es algo que nunca debemos dejar al lado. Yo recuerdo un padre, el maestro de mi noviciado, cuando entré a la vida religiosa al comienzo de mi seminario, él me dijo: Tadeo, si eres un católico comprometido, nunca estarás aburrido. Al momento, como adolescente, no lo creía, porque todavía estaba yo pensando, bueno, hay solo tanto que puedo hacer con la fe, después me aburro. Pero tiene razón.
que de verdad, si tomamos en serio qué quiere decir ser discípulo, de que queremos estar en un camino siguiendo a Jesús más y más cada día, porque Él no solo es una idea, no es una persona del pasado, es el Señor resucitado presente, entonces nunca vamos a dejar de aprender de Él, porque Él es presente. Y de ser bautizado, ¿qué pasa? Él vive en nosotros. El Señor resucitado vive entre nosotros y ese sacramento nos pone en contacto con Él. Para que Él no sea una persona de lo cual leemos solo en la Biblia como persona del pasado. Él vive hoy, porque resucitó de verdad y nos quiere enseñar a todos hoy. Entonces, la vida nueva exige ser discípulos en un camino, en un proceso. Por eso también hago la invitación ahora de que en la parroquia hacemos Alfa, ¿no? Que es como un curso, es un modelo para ser discípulos de Jesús, para aprender un poquito, ¿no? Sobre los fundamentos de la fe. Y están interesados a ese curso que no es para los fanáticos de la religión, son para los que todavía no son los que van a la misa, todavía no saben si creen, no están tan comprometidos. Si eso es lo que interesa a ustedes, un lugar así donde se puede compartir sus opiniones sin juicio, pueden escribirme, escríbeme diciendo, sí, quiero participar de Alfa, porque es el lugar apropiado para empezar a ser un discípulo, ¿no? Donde podemos hablar de esos asuntos espirituales, esas inquietudes del corazón humano. Entonces, otra vez repito, con esa imagen de la semilla, es muy necesario el cuidado continuo para que podamos dar fruto al mundo. Y el sacramento del bautismo exige no solo que nosotros en la vida privada podamos vivir una vida de gracia, porque eso es necesario, es para dar credibilidad y testimonio a la vida cristiana, a que Jesús de verdad ha resucitado. Porque ¿qué pasa? A tantos cristianos, tantos católicos bautizados que no dan ese testimonio, que no viven en la gracia, y después el mundo no cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque no ve nada diferente en nosotros los bautizados que en los no bautizados. Todos hacemos igual. Hay estadísticas, por ejemplo, de mi país, de Estados Unidos, que los católicos a veces aún son peores que los que no creen. Hacemos todos esos pecados, que somos los peores en divorcio, aborto, todo esto. Debemos dar testimonio, debemos evangelizar. Primero por nuestro estilo de vida. Y esto exige, como he dicho, un cambio, un compromiso. Yo sé que repito esto, pero ¿por qué? Hace 5 años, recién después de mi ordenación sacerdotal, alguien me preguntó, Padre Tadeo, ¿qué es lo más difícil para ti como sacerdote? Y yo respondí, vivir mi bautismo. Celebrar una misa no es tan difícil. Yo como con 4 años yo celebraba, entre comillas, misas con galletas y un poco de cule. Pero eso no es tan difícil de recitar palabras. Pero vivir mi bautismo, ser un discípulo de Jesús, escucharlo cada día, aprender de Él cómo seguirlo más y más, imitarlo más fielmente, eso es lo difícil. Esto exige más. Y de cada uno de nosotros, eso es lo más difícil. ¿Cómo vivir nuestro bautismo? Y con eso dejo la tercera pregunta. ¿Cómo ustedes pueden vivir su bautismo? El bautismo introduce en nosotros un sello indeleble en nuestro corazón. Es decir, es como una marca de identidad que ni el pecado puede borrar de nosotros. En el cielo será para nuestra gloria, pero en el pecado, en el infierno, será para nuestra destrucción. Es decir, que puede ser que vamos a perder esta gracia. Por esto, frente de Dios, frente al mundo, somos todos marcados, sellados con la señal de la cruz. Y por esto empezamos la liturgia del bautismo con la señal de la cruz y bautizamos a las personas diciendo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir nuestro bautismo? ¿Cómo podemos mostrar este sello, que somos marcados por la cruz? Y esto es
el clave para entender nuestras vidas. A veces la gente se confunde preguntando por qué Dios permite tanto sufrimiento, por qué permite tal cosa, por qué somos como bautizados. El modelo para nuestra vida, ¿qué es? Jesús. Es su cruz, es la muerte y la resurrección. Y para alcanzar la vida eterna es necesario no solo una vez en el bautismo estar bautizado, morir con Jesús, resucitar a la vida nueva. Es necesario cada día morir a nosotros, morir a la carne, morir al pecado, morir a todo lo que va en contra de Dios, morir a todo lo que dice el mundo en contra de Dios y resucitar a una vida nueva con Jesús, una vida evangélica, una vida de acuerdo con sus enseñanzas, ¿no? Y por esto es tan importante pedir al Espíritu Santo. Hoy es el sábado antes de Pentecostés y estamos en ese tiempo de una novena antes de Pentecostés, antes de la venida del Espíritu Santo. Les exhorto que en preparación para el bautismo que lean los evangelios y que pidan al Espíritu Santo su gracia para que transforme sus vidas, no solo la vida de sus niños, pero también de ustedes, porque es importante la vida de los padres, porque ustedes dicen en nombre del Hijo que sí va a vivir la fe. Pero doy el ejemplo de mi papá que he dado antes. Mi papá nunca me ha dicho que Tadeo necesita ser sacerdote o tienes que vivir tu fe. Sí fuimos los domingos a la misa, pero fuera de esto no me empujó mucho. ¿Pero por qué soy sacerdote? Porque vi un ejemplo de un hombre que vivía su bautismo. Simplemente vivía su fe. Fue importante para él. No fue una cosa forzada, artificial. Fue un hombre que rezaba el rosario cada día. Ayunaba 2 veces a la semana, a veces. Iba a misa cada día, distribuía la comunión a los enfermos. Para él fue importante personalmente la fe. No solo que él dijo, tal tienes que ser, no. Como adolescente, más que todo, su estilo de vida fue para mí el impulso para decir, ¿sabes? Quiero vivir mi fe. Y yo personalmente, ¿por qué quería vivir mi fe? Porque la vida con Jesús es la única vida que vale la pena vivir. Las veces que yo he pecado, que he estado fuera de la gracia de Dios, que me ha apartado de Jesús, son los momentos peores de mi vida, de mucha oscuridad, mucho dolor. Pero cuando estoy con Jesús, vivo en gracia, en paz, en gozo, aun cuando estoy sufriendo. Porque en medio de la cruz, con Jesús existe su amor, su ternura, su compasión para mí. Entonces, ustedes los padres preparan esa tierra para la semilla, riegan la semilla, cuidan esta semilla, ¿no? Entonces, que pidan al Espíritu Santo ese don de renovar su vida de gracia, de renovar su propio bautismo, para que puedan dar testimonio primero a los niños y después al mundo, que somos bautizados, que somos cristianos, que somos orgullosos de ser los discípulos de Jesús. Termino con una bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, pido la unción, la luz de tu Espíritu Santo sobre todos los que han escuchado esta plática, para que el Espíritu Santo renueva la gracia del bautismo en sus corazones y para que puedan dar testimonio de tu Hijo Jesús en sus familias y frente del mundo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.